Bueno, mi nombre es Juvenal Arrieta González, soy indígena embera de Antioquia y secretario general de la Autoridad de Gobierno Nacional Indígena de la ONIC. Entonces, frente a lo que pasa en La Habana en el primer punto, que es el tema agrario que tiene que ver con la tierra en Colombia, nosotros los pueblos indígenas tenemos una alta preocupación. La alta preocupación es que tanto FARC como gobierno tienen dos posturas muy contrarias, estructuralmente contrarias, sobre las reglas de juego. ¿Por qué unas reglas de juego, María? Porque para unos posibles acuerdos de paz, unos posibles acuerdos de desmovilización o ponerle fin al conflicto y buscar la ruta de la paz, tiene que darse a través de unas reglas de juego que las FARC llama hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y el gobierno dice hacia un plebiscito u otra expresión. Yo soy de los que tengo una concepción, y esa concesión me la da mi corazonada embera, que es más efectiva que incluso la racional que uno tiene. Y la corazonada embera es que el gobierno dice que no a la constituyente para después decir que sí. ¿Por qué decir que sí? Porque en este momento las expresiones populares y democráticas de este país no estamos cohesionados de la forma en como deberíamos estar para codearnos de codo a codo con el régimen. Entonces, si vamos en desventaja a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que van a hacer es que nos van a neoliberalizar más la Constitución, a los pueblos étnicos les van a desmontar, ¿sí?, la concesión de protección a las tierras comunales, de resguardos, de territorios colectivos y de algunas reservas campesinas. ¿Por qué? Porque en Colombia, según el informe de Naciones Unidas, ¿sí?, entre campesinos, indígenas, gente de clase media, minifundios, afros, somos dueños del 62% de la tierra. Uno podría decir que estamos bien porque es más tierra que lo que tienen los otros privados. El problema es que ese 38%, casi el 40% que tienen las 300 familias, ¿sí?, son las tierras más ricas del país. Y el 60% del territorio está en manos de campesinos, indígenas, afros, la gente de clase media, que son páramos. Mira, solo los indígenas somos dueños del 30% del país, y la mayoría de sus tierras, de nuestras tierras, solo el 7% sirve para producir. En una situación en la que la FARC exige redistribución o replanteamiento del sistema de tierras, la oligarquía y los terratenientes de este país no van a entregar ni un centímetro de tierra. Van a preferir hacerse matar primero que dejar que les toquen sus tierras. Y esa supuesta reforma agraria o reforma al sistema de tierras va a ser direccionado hacia ese 60% que son quienes: las tierras de los resguardos, las tierras de los territorios colectivos, las tierras de reservas, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que en este momento la Organización Nacional Indígena de Colombia cree, nosotros estamos totalmente seguros que en este momento una Asamblea Nacional Constituyente es un salto al vacío. ¿Sí? Pierden los pueblos étnicos y pierde el movimiento campesino. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar que el argumento número uno de apuntarle a una Asamblea Nacional Constituyente sea darle la vida política o legal a las FARC. No podemos aceptar eso. ¿Por qué? Porque si se hace una Asamblea Nacional Constituyente para beneficiar políticamente a un sector minoritario, es que las FARC no representan ni el 10% de la población en Colombia, ¿sí? Un sector minoritario. Para darle entrada legal a un sector minoritario, nos van a vulnerar conquistas y derechos de décadas, de muertes también a otros pueblos campesinos, indígenas y afros. Y yo llego a la conclusión de que si bien se desmovilizan 14.000 guerrilleros, no nos extrañemos que en un futuro pueda haber 100, 200.000 indígenas armados. Porque si la fórmula para lograr que se respeten derechos en este país va a ser que siempre tienen que estar armados, la gente nunca va a entregar las armas. Yo creo que en eso sí decimos nosotros que las FARC están mandando un mensaje en el que puede tener un sentido equivocado.
Puede tener un sentido equivocado. ¿Por qué? Porque la norma 63 de la Constitución dice, el artículo 63, que los territorios indígenas, comunales y todos son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Eso no los quitaría. Recuerda que las FARC está planteando la adecuación de unos territorios para el ejercicio de la minería. Esos son nuestros territorios, ¿sí? Son nuestros territorios. Y los campesinos, de 12 o 13 millones de campesinos que pueden haber, ¿sí?, no pueden, en el ejercicio de interés de salir corriendo a que puedan salir beneficiados por una reserva campesina, vulnerar derechos de conquistas de otros sectores también excluidos en el país. Sensación de que parece de que hay como un interés entre guerrilla y gobierno de repartirse el orden territorial, político y económico del país. Hagámonos pasito, no nos matemos más. Yo no fui capaz de conquistar el poder por las armas, pero usted tampoco fue capaz de acabarme a mí 40 años. Entonces dejémonos de matarnos y hagamos una repartición de país. Usted, no le voy a tocar lo suyo, pero usted como Estado garantíceme que yo acceda a otros derechos y hacemos política y llegamos y hacemos de todo. Y los otros, ¿dónde quedan? Entonces por eso nos preocupa mucho ese tema de la repartición posible que puede haber de tierra, porque puede generar mayor conflicto social y civil en el país. Nosotros no nos oponemos a la paz, al contrario, nosotros saludamos las iniciativas de paz. Somos optimistas los indígenas. Nosotros somos optimistas y le exigimos y le pedimos a las FARC y al gobierno que no se levanten de La Habana hasta haber logrado un acuerdo concreto que ponga fin al conflicto armado, al menos el conflicto generado por la guerrilla y por el gobierno contra la guerrilla, porque sabemos que la violencia, la guerra, el terror, el desplazamiento, la exclusión, el empobrecimiento de este país no es solo por el problema de gobierno guerrilla, que hay otros actores también. Yo soy de una generación de 30, 35 años y en casi 35 años nunca he vivido un segundo en paz y he perdido seres queridos de la familia, de mis pueblos indígenas por el conflicto armado, que no es nuestra guerra. Y como también hemos luchado, yo quiero y sueño con algún día que la guerrilla nos haga un favor, y es quitarnos ese corcho de insurgente para luchar, que las FARC se desmovilice a ver el régimen de qué nos va a tratar. Si ya no está la guerrilla, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces yo creo que además, porque ya se ha demostrado que en 60 años la salida no es lo militar. Lo militar ha sido una excusa para tapar las grandes contradicciones profundas de este país. Lo militar, todo se militariza, y con eso se niega la posibilidad de hacer un debate nacional sobre los grandes problemas estructurales del país. Que en este momento el 70% de los territorios indígenas están casi que concesionados, ¿sí?, a la minería, bien sea minería o recursos energéticos o hidráulicos. ¿Y dónde está la minería? Los indígenas somos dueños de 32 millones de hectáreas en el país, según el dato oficial. Ese 32 millones conforma casi el 30% del territorio nacional. Y solo en Orinoquía, Amazonía, Pacífico y parte del desierto en La Guajira son 24 millones de hectáreas, que son biodiversidad, que son bosques, agua, pantanos, desiertos, y hay oro, coltán, platino, cobre, carbón, gas, agua, sal, ¿sí? Todos tienen interés sobre esto. ¿Por qué replantear una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué? Porque todo se tendría que reformar por allí. La solución que nosotros estamos planteando, aquí tiene que haber un diálogo tipo Habana, pero no ya entre armados, sino entre los excluidos, porque esa decisión nos puede poner a pelear entre nosotros. Un diálogo sincero entre indígenas, campesinos, afros, las distintas corrientes, marcha patriótica, los otros, y plantear por qué no pensarnos en un futuro en grandes territorios interétnicos,
en el que se respete la autonomía de los resguardos, se respeta la autonomía de los territorios afro, y en el que nosotros también respetemos la autonomía de los territorios campesinos. ¿Por qué? Porque mira, en la mayoría de nuestros resguardos los indígenas viven con las campesinas, los campesinos con las indígenas, los afros con las indígenas, los indios con las negras, ¿sí? Y Colombia es un país muy diverso. No todos los campesinos le juegan a las reservas, porque podrían salir afectados. Recuerda que la reserva lo que hace es plantearse una delimitación territorial de la UAF, de la Unidad Agrícola Familiar, y hay campesinos que tienen unas lógicas productivas y económicas y comunitarias distintas, al interior que de los mismos indígenas. También somos distintos. El 70% de los resguardos indígenas en el país son resguardos de minifundios, pequeños. Movimiento indígena agrupado en la UNIC, tenemos esperanza de que esto pueda llevar al país a hacerse reflexiones profundas. Mira, María, a mí me gusta mucho lo que está pasando. A mí me gusta mucho, incluso en medio de todas las dificultades, las contradicciones, me gusta mucho lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en esos foros de tierra, el Foro Agrario de Tierras del año pasado, en el Foro de Participación Política, estamos hablando quienes, teniendo causas comunes, nunca hablamos. Por lo que me dijo un noruego a mí, es que el mayor conflicto de los colombianos es el conflicto ideológico entre ellos. Entre nosotros, las plataformas de luchas sociales, no nos hablamos. Y cada quien juega al protagonismo, al yo figuro, yo hago. Y acá estamos hablando todos. Yo creo que es un avance. De alguna forma, esto que está pasando en La Habana ha ido abriendo caminos para que entre toda esta gama de sectores que hay, muy diversos de hecho, empecemos a hablar. La UNIC está dispuesta y ha venido redireccionando su agenda de paz y su agenda política y social hacia el diálogo abierto con los distintos sectores indígenas y no indígenas del país. Y por eso hoy tenemos mesas de trabajo con la CUT, con la Mesa Unidad Agraria, con el pueblo afro, en el PCN, entre nosotros los indígenas, el CRIC, la UIA, Caldas, ASIN, nosotros aquí en la Coordinación Nacional. Y bueno, decirles pues a todos y a todas que seguimos esperando la solidaridad por Cataluña y en la comunidad internacional, ahora que sí necesitamos, ahorita que las FARC se destapó contra nosotros y ahorita que estamos viviendo un momento muy riesgoso, porque en este momento todo el mundo puede pescar en río revuelto, con eso que las FARC ha dicho públicamente. Cualquiera nos puede asesinar y van a decir no, fue la FARC. O las FARC nos puede asesinar y van a decir no, ya lo advertimos. Del ejército, de las BACRI y del gobierno, el tema de las empresas transnacionales en los territorios, eso es auspiciado por el Estado. Y ahí seguimos. Entonces, agradecerte. ¿Por qué unas reglas de juego, María? Porque para unos posibles acuerdos de paz, unos posibles acuerdos de desmovilización o ponerle fin al conflicto y buscar la ruta de la paz, tiene que darse a través de unas reglas de juego que las FARC llama hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y el gobierno dice hacia un plebiscito u otra expresión. Mi nombre es Juvenal Arrieta González, soy indígena en Vera, de Antioquia, y secretario general de la Autoridad de Gobierno Nacional Indígena de la ONIC.
Entonces, frente a lo que pasa en La Habana en el primer punto, que es el tema agrario que tiene que ver con la tierra en Colombia, nosotros los pueblos indígenas tenemos una alta preocupación. La alta preocupación es que tanto FARC como gobierno tienen dos posturas muy contrarias, estructuralmente contrarias, sobre las reglas de juego.